Lucas 7:36. Al 50. Yo lo voy a leer, hermanos, ustedes ahí con su lista, por favor. ¿Estamos listos, hermanos? Dice así: uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a rogar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio el fariseo que le había convidado, dijo para sí: este si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces, respondiendo a Jesús, le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores, el uno debía 500 denarios, el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, le perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel que perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que muchos pecados les son perdonados, porque amó mucho más que a quien se le perdonó poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él le dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Amén. Vamos a los siguientes, hermanos. Bueno, hermanos, gracias a Dios que estamos en este lugar, saliendo de una semana muy complicada de la gripa y de todas las cosas que han ido en el año. Pero le damos gracias a Dios porque estamos con vida. Amén, hermanos, estamos en este lugar. Hoy nos enfrentamos, hoy estamos delante de una escuela sabática, hermanos, que dice del espiritualismo al arrepentimiento. A ver, repita conmigo: del espiritualismo al arrepentimiento. Alguien dirá: ¿no es lo mismo espiritualismo y el arrepentimiento, hermanos? ¿O a qué tratan de referirse los hermanos? Del espiritualismo al arrepentimiento. Vean el texto de memoria, hermanos. Dice: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hechos 2:38. La lectura bíblica, hermano, la tenemos allí en el libro de Lucas capítulo 7, 36 a 50, donde hemos leído muchas veces acerca de la mujer que lloró y que ungió al Señor Jesucristo con el perfume, ¿verdad? Con el perfume que ya todos conocemos. Y ahí está registrado, hermanos, la actitud de aquel que estaba en la casa, que decía: mira, esta mujer, pensaba entre sí, esta mujer es mala, ¿verdad? Y el Señor Jesucristo lo enfrenta con una parábola, y ahí encontramos, hermanos, el espiritualismo y el arrepentimiento. Antes de que pasemos, tenemos que entender lo que es el espiritualismo y el arrepentimiento. Vamos entonces atrás de nuestras escuelas sabáticas y vamos a buscar lo que es el espiritualismo, hermanos. ¿A qué se refiere no al espiritualismo que nosotros tenemos como iglesia? Hermanos, no al espiritualismo que se refiere a la iglesia. Está en la página número 45 de la escuela sabática, del lado izquierdo. Lo voy a leer. Dice: espiritualismo, una doctrina filosófica, materialismo opuesto.
que reclama la trascendencia del ser divino, el carácter totalmente espiritual de la realidad y el valor de la interioridad de la conciencia. A menudo se asocia con la creencia de que los muertos se comunican con los vivos, especialmente a través de un medio, ¿sí? Ese es el espiritualismo. Es decir, que los muertos se pueden comunicar ¿a través de quién? De los vivos, a través de un medio, ¿verdad? Es decir, este no es el espiritualismo de la iglesia, ¿verdad que sí? ¿Por qué no es el espiritualismo de la iglesia, hermanos? La Biblia dice que nosotros no debemos de consultar a los muertos. Amén. Eclesiastés capítulo 9, versículo 5. Vamos a corroborar eso que estamos diciendo. Quiero que quede así como claro, hermanos, que el espiritualismo del que está hablando aquí no es el de la iglesia. Libro de Eclesiastés. Capítulo 9, versículo 5. Dice, Eclesiastés 9, 5. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en el olvido. Quiere decir que nosotros al consultar a un muerto, si la Biblia dice que los muertos nada saben ni oyen, ¿qué está sucediendo ahí? Hay algo que no encaja. ¿Me estoy explicando, hermanos? Es decir, si la Biblia dice que los muertos nada saben ni oyen, y las personas creen que nos podemos comunicar con los muertos, ¿qué está sucediendo ahí? Porque hay personas que consultan a los muertos y que les dicen las cosas. Eso sí existe. Pero si la Biblia dice que no es nada, que el muerto no es nada, y aún sin embargo hay una contestación, ¿quién es el que está contestando? ¿Quién es el que está detrás de aquel espíritu? ¿Qué está sucediendo, hermanos? Está sucediendo que hay algo que se está poniendo en lugar de los muertos. Y esos son espíritus malos. Por eso la Biblia dice que el muerto nada sabe ni oye. Y la Biblia dice que no debemos de consultar con nada de eso. Libro de Deuteronomio capítulo 18, versículo 11. Vean cómo dice. Estoy tratando de normar el criterio de lo que nos están diciendo, hermanos. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Porque para empezar dice de espiritualismo al arrepentimiento. Aquí está hablando del espiritualismo que no es de Dios. Porque si fuera de Dios no sería de arrepentimiento, ¿verdad? Bueno, vámonos a la cita bíblica que les dije, de Deuteronomio 18:11. Dice Deuteronomio 18:11, ni encantador, estamos ahí, Amén. Amén. Ni encantador, ni adivino, ni mago, ni consulte a los muertos. Entonces queda categóricamente claro que nosotros no debemos de consultar a los muertos. Que hay un espiritualismo que se comunica con los muertos. Que hay pitonisas, que hay videntes, pero eso no es para los hijos de Dios. ¿Verdad? Dice la Biblia que Dios es fuerte y ¿qué más? Y celoso. ¿Sí?
Dios es fuerte. ¿Y qué más? Y celoso. Celoso espiritualmente, ¿verdad? ¿Qué sentiríamos nosotros si nuestra esposa va y le pide dinero a otro señor? ¿Qué sentiría la esposa si nosotros vamos a la casa de otra persona? Hay celo, ¿no? ¿Por qué? Porque hay amor. Ahora, aquí hay celo de parte de Dios porque Dios es el único dador de vida. No hay otra forma. La otro tipo de vida, el otro amor o la otra cosa que se esté buscando a través de los muertos es falso. Amén, hermanos. Es falso. Entonces, del espiritualismo al arrepentimiento, esa es la escuela sabática. Ya vimos por qué, ¿no? Tenemos que pasar del espiritualismo a arrepentirnos, es decir, a dejar de hacer lo que estamos haciendo. El propósito dice exponer la irresponsabilidad del espiritualismo con esfuerzo propio. Amados hermanos, aún hay un espiritualismo propio. ¿Sí? Hay reglas espirituales propias que no son de Dios y que queremos imponer aún en la iglesia. Por eso es el propósito: exponer la irresponsabilidad del espiritualismo propio y encontrar la sanidad a través de la sumisión arrepentida al señorío de Jesús. Si nosotros tenemos un espiritualismo propio, no está correcto, hermanos. El espiritualismo propio no es de Dios, es de nosotros. Y entonces Dios se va a poner celoso, porque estamos poniendo un espiritualismo propio. Ahorita vamos a ver qué quiere decir eso. Vámonos a la introducción. Dice: ¿alguna vez ha escuchado a alguien decir no soy religioso? Soy espiritual, ¿verdad? Y a otros decir, no, es que la religión no salva. ¿Salva? ¿Qué salva, hermanos? Cristo. Quien dice tal cosa, hermanos, está ignorando lo que es la religión. ¿Sí? Espero que podamos entender ese asunto de religión y espiritualismo, hermanos, porque es muy importante. Voy a tratar de explicarlo, hermanos, en el pizarrón. Se habla de religión y se habla de espiritualismo. Unos dicen que la religión no salva, que salva a Cristo, o el espiritualismo. Entonces, dice la introducción: ¿alguna vez has escuchado decir que no soy religioso? Hay personas que dicen, yo no soy religioso. Hay muchas religiones, hay muchas iglesias que dicen, no, ya no a la religión, ahora a lo que es la verdad. Entonces, ¿qué es religión? La religión en la Biblia, hermanos, viene con todo aquello que nos liga a Dios. Quiere decir religar. Religar nos abraza, es una de las definiciones con Dios. Por ejemplo, nosotros entendemos en el libro de Marcos, Marcos 36. Hagan su Biblia, por favor. Voy a tratar de explicar.
Dice el que creyere, Marcos 16:16. Marcos 16:16. El que creyere y fuere bautizado, ¿qué? Será salvo. Esto, hermanos, es la instrucción. Esto es la instrucción. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Cuando se convierte en religión es cuando se practica. ¿Cuándo es religión esta, hermanos, entonces? Esta es la teoría o instrucción. ¿Y cuál sería la práctica de esto? Creer. Esta es la instrucción. O sea, la teoría. Esta es la doctrina, pues. Esta es la enseñanza. Alguna vez se sentaron conmigo y me dijeron, te voy a enseñar de Cristo, lo que dice Cristo. Cristo dice que el que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿Esta enseñanza de quién es? ¿Mía? ¿De la iglesia? ¿O es de Cristo? De Cristo. De Cristo. Se sentaron con nosotros y nos dijeron, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Eso es lo que dice Cristo. ¿Cuándo se vuelve religión, hermanos? ¿Cuándo es práctica? En 1988, era un día marzo, era un mes de marzo. Creo que era el mes de abril, perdón, era el día 30, no me acuerdo, 30 o 29, no me acuerdo. Este día, hermanos, su servidor bajó a las aguas del bautismo. Me bauticé. El bañista Santos Castro estaba bautizando y yo le dije, yo quiero ser bautizado, y en ese momento me bauticé. En este momento fue una religión para mí. Fue la práctica de la enseñanza que me dieron a mí. Amén, hermanos, ¿sí se entiende? Esto era lo que yo tenía que hacer, me lo dijeron, pero cuando yo hice esto, entonces ya fue una práctica. Ya se convirtió en una religión. Práctica es la religión, es lo externo, es la práctica de la fe. Amén, hermanos. Espero que se quede eso para todo lo que vamos a estar viendo. Por ejemplo, el sábado dice, acordarte del día de reposo para santificarlo. Ahorita que usted está aquí en este momento, ya es una instrucción, es una práctica. Usted está practicando el mandamiento. Los que no han llegado a la iglesia no han practicado el mandamiento. Es decir, no están religándose con Dios, no están practicando, no tienen religión. La religión es cuando ya practico yo la fe. Amén. Yo tengo fe, pero la fe tiene que ser dinámica, tengo que aplicar la fe. Igual con el diezmo dice, trae todos los diezmos al alfolí. Esa es la enseñanza. ¿Cuándo es la práctica? Cuando saco mi diezmo y lo pongo en el alfolí, ya es práctica, ya es una religión para mí. Amén, hermano. Amén. Ok, con eso vámonos a la introducción. ¿Alguna vez he escuchado algo decir, yo soy religioso, soy espiritual? Eso es algo incorrecto, hermano. Lamentablemente esto indica el rechazo a la fe ortodoxa, a favor de una espiritualidad hecha por sí mismo que se acomoda a sus propios intereses. ¿Sí se entiende, hermanos? Cuando alguien dice, yo no soy religioso, yo soy espiritual, es decir, está tratando de quitar las cosas que Dios dice y establecer sus propios intereses, ¿no?
yo no doy el diezmo, pero yo le ayudo a los pobres, ¿verdad? Ahí ya está estableciendo su propia religión. Dios no le dice, si tú ayudas a los pobres, estás exento de dar tu diezmo. Está estableciendo su propia religión. Yo no voy a ir a la iglesia el sábado, pero no voy a salir, aquí me voy a quedar, voy a pagar todo el mes. Está estableciendo su propia religión. Dios nos dice, guarda tu día de reposo estando en tu casa encerrada. Eso no es. ¿Me estoy explicando, hermanos? Amén. Es la influencia del espiritualismo de la nueva era. Ya está en la iglesia, hermanos, ahí está la nueva era. Pero ¿cómo comenzó este punto de vista mundial? En su memorable discurso inaugural de 1961, John F. Kennedy dijo: no preguntes qué puede hacer tu país por ti, pregúntate qué puedes hacer tú por tu país. Estas palabras reflejan los valores de una nación familiarizada con el sacrificio personal y un compromiso compartido unos por los otros. Sin embargo, solo unos pocos años después la impopular guerra de Vietnam y la revolución sexual llevaron a la expansión de la desconfianza hacia las instituciones más antiguas. Fue el inicio de una nueva era, la generación yo. Rechazando las estructuras tradicionales de responsabilidad gubernamental, la iglesia y la familia, muchos en esta generación encontraron la vida sin ataduras estimulantes. Hermanos, si alguien está viviendo su propia religión, esto está prohibido por Dios. Algunos dicen: yo no voy a ir a la iglesia, yo no necesito ir a la iglesia. Para salvación, pues Cristo me salvó. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que debemos demostrar el amor unos por otros, ¿verdad? Si yo estoy solito en la casa, ¿voy a mostrar el amor uno por otro? Voy a mostrar el amor solamente por mí. Si yo estoy en la iglesia y me va a ver bien siempre, ¿cómo voy a demostrar el amor? Más bien el amor se demuestra cuando alguien me está ofendiendo, ¿no? Entonces, cuando alguien me ofende, me voy de la iglesia. ¿No dice la Biblia que debemos demostrar el amor unos a otros? Estoy en mi propio espiritualismo. Punto seguido, y la espiritualidad significó explorar la mente y las emociones. En Woodstock, la música se convirtió en un elemento unificador para el movimiento, ¿no? Compositores como John Lennon expandieron su filosofía imaginando un mundo unificado. ¿Sí se acuerdan de esa expresión, imaginando un mundo unificado sin religión? ¿Por qué? Quería quitar todas las religiones del mundo que se pelean ahorita y unificar al mundo sin religión. Hermanos, la religión que pretende unir es la que te está desuniendo. Y sin nada que valga la pena vivir o morir. Esta era la expresión de John Lennon. El espiritualismo de la nueva era surgió de esta revuelta cultural, descartando las secas formalidades de la religión organizada, por un lado, y el ateísmo nihilista de la ciencia naturista, por el otro. Cuidadosamente formó una experiencia espiritual sin ninguna obligación a la autoridad espiritual, como una combinación ecléctica de antiguas ideas religiosas orientales, paganas y ocultas unidas al individualismo occidental.
La religión de la nueva era dio como resultado una conciencia cósmica en la cual la realización espiritual es el centro de su propio universo. Es decir, ya no es el centro Cristo, sino la persona. La religión, hermanos, y todo lo que existe en la iglesia tiene que ver como centro en Cristo. Una de las doctrinas en la iglesia es que somos cristocéntricos. Cuando tenemos nuestra propia religión, ya no somos cristocéntricos. Punto y aparte, la espiritualidad personalizada a la medida, ¿ya? O sea, como si mandáramos a hacer nuestros zapatos, ¿no? Compramos algo para nosotros, tenemos que hacerlo a la medida. La espiritualidad es a la medida de lo que a mí me gusta. Sin responsabilidades se ha filtrado también en algunos círculos del cristianismo. ¿Sí? Hermanos, las iglesias nomás están en las iglesias. Hay algunos hermanos que son muy sabáticos y nada de toda la demás semana. No nos vemos ni para nada, hermano. Es una religión a la medida. No estoy diciendo que el sábado sea malo. De hecho, estamos guardando el sábado. Y permitir que el Señor Jesús le transforme a su semejanza de acuerdo con la autoridad de la Biblia. Algunos buscadores espirituales hacen a Jesús su propia imagen. Escuchen esto. Algunos buscadores espirituales hacen a Jesús a su propia imagen. Ya sea con ritualismos vacíos o espiritualismos donde todo se vale. ¿Verdad? Los dos tipos evitan la verdadera relación con el Jesús real de la Escritura. Debemos buscar a Jesús como Él es y no como deseamos que Él sea. Y esa relación comienza con el arrepentimiento. ¿Cómo comienza, hermanos, nuestra relación con Cristo? Con arrepentirnos de lo que estamos haciendo. Cambiar la forma de ver las cosas y de ser. ¿Sí? Si yo estoy haciendo del espiritualismo mi área, estoy cortando un vestido espiritual que me gusta a mí, que me da satisfacción a mí, y no para satisfacer a Cristo. En Lucas 7, 36 al 50 presenta dos extremos en la historia de un fariseo y una mujer pecadora. Debido a su fidelidad a los rituales de su religión, el fariseo no siente la necesidad de perdón. Él ve a Jesús como su igual. La mujer también ha vivido lejos de Jesús en promiscuidad. A diferencia del fariseo, ella es condenada por su estilo de vida. Se arrepiente y encuentra el perdón en Jesús. Él no es su igual. Él es su Salvador y ella lo ama como su Señor. Punto y aparte, cuando nuestra fe es autodidacta, ya sea en su ritualismo rígido o en un espiritualismo flexible, estamos viviendo por las palabras de John Lennon. No tenemos nada por lo que valga la pena vivir o morir. Pero cuando nos arrepentíamos de nuestros pecados, entonces descubrimos que sí vale la pena vivir o morir por nuestro Señor Jesús. Lo amamos porque Él nos amó primero a nosotros. Amamos a Jesús, hermanos, porque Él nos ha amado primero a nosotros.
Pero la primera conexión con Él es el arrepentimiento. Y dejar el espiritualismo mío, arrepentirme y hacer lo que el Señor Jesucristo me está diciendo. Tenemos que estar en la iglesia, tenemos que obedecer a Cristo. Dejar todo lo que es mío y ponerme el vestido y el reino de Cristo. Amén, hermanos. Amén. ¿Cómo se titula la lección? Del espiritualismo al arrepentimiento. Amados hermanos, la iglesia está llena de esto, hermanos. De hermanos y hermanas que creen que lo que está sucediendo en la iglesia es por ellos. A nosotros se nos ha dado la oportunidad de entrar en el reino de los cielos, pero no es el reino de los cielos nuestro. O si es nuestro el reino de los cielos. Es de Cristo. Y tenemos que arrepentirnos para entrar al reino de los cielos. Iglesias dominadas por familias, por años, estableciendo un espiritualismo propio. No es cierto, hermanos. La iglesia es de Cristo. Y nosotros estamos ahí por su misericordia. Amén. Y vamos a hacer lo que Cristo quiere que hagamos en la iglesia. Si no, entonces tengo que arrepentirme. Primero, pedirle perdón al Señor Jesucristo y empezar a hacer las cosas que Él quiere que haga. Pregunta número 1. Perdón. Defina la nueva era y espiritualismo y sus propias características. ¿Cómo ves su influencia en la cultura actual? Recordando Romanos 1:20 al 25. Ayúdenme, hermanos, por favor, a leer, para que me dure más la voz. Romanos. Hazte fuerte, un hermano que nos 1:20 al 25, ¿no? Sí. Dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad se hace claramente visible desde la creación del mundo, siendo entidades por medio de las cosas hechas, de modo que no teniendo excusa, pues, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, cambiando la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de ave, de cuadrúpedo y de reptiles, por lo cual también Dios les entregó a la inmundicia en la concupiscencia de su corazón, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. ¿Cómo cambiaron y cómo Dios los entrega? Versículo 26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por porque es contranatural. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando nosotros cambiamos las cosas de Dios y no le damos honra, dice el versículo 24, por lo cual también Dios los entregó a inmundicia en la concupiscencia, en los deseos de sus corazones. Mientras el hombre no entienda lo que es Dios y no acepte, hermanos, Dios los va a entregar, es decir, Dios se desatiende de ellos. ¿Sí? ¿Qué sucede si usted deja a un niño allá afuera? Si anda allá afuera y decimos, ya nadie le haga caso,
que haga lo que quiera. No hace caso. ¿Qué creen que suceda? A ver, explíquenme, por favor. Denme ideas. ¿Qué sucederá con ese niño? ¿Qué puede suceder? Díganme una opción. ¿Qué puede suceder con un niño al que digamos, ya no nos vamos a ver? Se pierde. Se pierde. Otra, ¿qué más sucede? Se lo roban. ¿Qué más puede suceder? Pueden suceder muchas cosas. Se hace de Se lastime. El niño se puede lastimar. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Qué más puede suceder a un niño allá afuera? El sol lo puede quemar, lo deshidrata, lo mata. Puede pasar un carro, lo puede machucar. Él le llama la atención un lago, se va caminando al lago. ¿Qué sucede si se mete en el agua? Se ahoga. ¿Qué sucede con el hombre, hermanos, que ya no quiere, el hombre varón, que ya no quiere a las mujeres y que no le gustan las mujeres? Es porque Dios le dijo, yo no me voy a hacer cargo de ti, porque tú no me buscaste. Tú dices la honra a los animales y todo lo demás. Tú ya no me buscaste a mí. ¿Pueden atender a él, hermano? Oh, ok. Gracias, perdón. ¿Me estoy explicando lo que está diciendo Pablo, hermanos? Que la consecuencia del pecado que existe aquí es por causa de las personas que se alejan de Dios. El espiritualismo. Hermanos, entre más nos alejemos de Dios, más Dios se desatiende y nos dice, ya ese niño chiflado ya no le voy a hacer caso. Y ahora sí, el niño hace muchas cosas incorrectas. Pregunta, bueno, ok, dice, defino la nueva era del espiritualismo, sus principales características. ¿Cómo ves su influencia en la cultura actual? Recordando Romanos. Está por todos lados, ¿no, hermanos? Ya unas personas levantaron una estatua grandotota de Satanás, así, grandotota, hermanos. Ajá. Y queman las Biblias y cuanta cosa. Se están alejando de Dios. Y Dios dice, está bien, yo ya no voy a hacer cargo de ustedes. Y están en problemas y luego le echan la culpa a Dios. Amados hermanos, nosotros como iglesia debemos de sentirnos seguros en la iglesia o estar siempre atentos a pedirle la instrucción a Dios. ¿Cómo debemos de estar en la iglesia? Siempre pidiendo a Dios que nos ayude todos los días a través de su palabra. La palabra de Dios es la que nos está guiando todos los días, hermanos. Es como un semáforo, ¿verdad? Para allá, para acá. Es un GPS. Y luego yo voy en el GPS y no le hago caso y me está dice la señora, para allá, que ahora de vuelta para acá. Y si no le hago caso me está dice. Nosotros tenemos la palabra de Dios que nos ayuda a encontrar el camino de Dios todos los días de nuestras vidas, hermanos. ¿Cuándo ya no vamos a necesitar la Biblia? Cuando Cristo esté con nosotros ya. Número 3. Número 2. ¿Cómo ha influido el movimiento de la nueva era en el cristianismo? Ya lo vimos. ¿Es la nueva era realmente nueva o ya se encuentra en la Biblia su espíritu de muestreo hecho a la medida? Compartan la historia bíblica que capta este espíritu. Miren, a mí me encanta esta historia, hermanos, por sus características. Vaya al libro de 1 Reyes, capítulo 12. Cómo me encanta esta historia. Digo, me encanta por la enseñanza que tiene. Primera de Reyes, capítulo 12.
Alguien que tenga una versión nueva versión internacional, o bueno, yo lo voy a leer en voz alta. Primera de Reyes 12, 25. ¿Estamos listos ahí? Escuche cómo dice esta historia. Escuche y vaya imaginándosela. Entonces reedificó Joroboam Siquén en el monte de Efraín y habitó en ella. Saliendo de allí, reedificó Penuel. Y dijo Joroboam en su corazón: ahora se volverá el reino a la casa de David. Vean, hermanas. Si este pueblo subiera a ofrecer sacrificios a la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí, y se volverán a Roboam, rey de Judá. Sí, eran dos reinos, hermanos. Pero solo había Jerusalén. Un reino estaba en Jerusalén y otro, eran dos reinos, ¿no? Y el rey de este reino dijo: si ellos van a adorar allá en Jerusalén, ellos se van a volver allá, ¿verdad? ¿Qué hizo? Versículo 28. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso uno en Betel y el otro en Dan, ¿verdad? O sea, se los puso como ahora, no, hermanos, se levanta un pueblito y ponen un Walmart, ¿verdad? Ya. Se levanta otro pueblito y ponen otro Walmart. Todos se lo llevan en el pueblo, ¿no? Se los ponen ahí cerca, para que ya no vengas hasta acá, que acá no da de nuevo. Cómpranos acá. Les hizo 2 becerros de oro, le puso uno en la entrada y otro en la salida. Ahí. No vayan hasta allá, para que aquí están. ¿Qué cosa? Y vuelvo a decir: habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso uno en Betel y otro en Dan. Y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Hizo también casas sobre los lugares altos, e hizo sacerdotes entre el pueblo que no eran de los hijos de Leví. Escuchen, hermanos, no solamente puso becerros de oro, sino puso sacerdotes que no eran de la tribu de Leví. Entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes octavo, a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá, y sacrificó sobre un altar. Así hizo en Betel, él ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho. Ordenó también en Betel sacerdotes para los lugares altos que él había fabricado. Sacrificó pues el altar que él había hecho en Betel los 15 días del mes octavo al mes que él había inventado en su propio corazón, e hizo fiesta a los hijos de Israel, y subió al altar para quemar incienso. ¿Sí está bien claro aquí, no, hermanos? Su propia religión, su propio espiritualismo. Hizo 2 becerros. Dice la pregunta: ¿cómo ha influido el movimiento de la nueva era en el cristianismo? ¿Nuevo nosotros? En lugar de Dios, estamos cambiando las cosas de Dios establecidas y las estamos haciendo a nuestra manera. Estamos inventando nuevos mandamientos, hermanos. ¿O qué estamos haciendo? Bueno, mientras nos arrepintamos y volvamos a Dios y le digamos: Señor, perdónenos porque hemos estado mal, pero tú eres el que quieres esto y esto y esto. Amén. Amén. Número 3, ¿por qué el arrepentimiento es tan importante para la fe cristiana? ¿Qué significa y cómo reprocha al ídolo de la nueva fe? Mateo capítulo 4, 17 al 22. ¿Es importante el arrepentimiento, hermanos?
Mateo, vamos a Mateo. Mateo 4, por favor. Mateo 4, 17 al 22. ¿Ya lo tienen ahí? Después entonces Jesús comenzó a predicar, a decir: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús y junto al mar de Galilea vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que estaba a la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: venid en mí y yo os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, les siguieron. Pasando de ahí vio a otros dos hermanos, Jacobo, Juan, Zebedeo y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su hermano, que remaban sus redes, y los llamó. ¿Sí? Hechos 2:38. Vayamos. En la primera Jesús llama a ser pescadores de hombres, ¿verdad? A sus apóstoles. Bueno. Y luego el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 38, dice de la siguiente manera: Pedro les dijo: arrepiéntanse y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Eso es lo que hicimos con nuestra hermana que se bautizó, ¿verdad? Le dijimos: arrepiéntanse. Pero ahora la iglesia que está en la iglesia y que está haciendo que se cambia y que ya no está haciendo lo correcto, hermanos, ¿se debe de arrepentir? ¿Debe de cambiar de hacer lo que está haciendo? ¿O ya no puede arrepentirse? Si hay alguien que ya se fue bautizado, pero está tratando de imponer su propio estilo en la vida y de sus propias características y su propia religión, hermanos, debe de arrepentirse también. Ya no bautizarse, porque ya es un solo bautismo, pero debe de arrepentirse. Número 4. Estamos terminando. Lucas 7, 36 al 50. Discuta los dos extremos sociales y religiosos del pecador y el fariseo. ¿Cómo se relacionan con esta lección con nuestros tiempos? ¿Sí? Lucas 7. Gracias a Dios que aún con enfermedad, hermano, ya estamos saliendo de la enfermedad. Que Dios bendiga a todo su pueblo y que nos cuide. Amén. Lucas 7. Versículo 36. ¿Estamos ahí? Amén. Fue la lectura bíblica que vimos, ¿verdad? Acerca de el hogar de Simón. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba en la mesa en la casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies llorando, comenzó a rogar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. ¿Qué mujer era, hermanos? Era una pecadora, ¿verdad? ¿Qué clase de mujer? Que no la conocía Jesús. Pero qué curioso, sí la conocía el fariseo. ¿Por qué la conocía? Da de pensarse, ¿no? Como alguien que peca trata de esconder su pecado, y inclusive señala a alguien que tiene pecado. Es muy común eso. Dice, lea Lucas 7, 36 y 50. Discutan los dos extremos sociales religiosos del pecador y el fariseo.
Uno era un extremo, era la mujer pecadora arrepentida. Y otro era el fariseo, arrepentido, según, pero con falta de amor hacia los demás. Hermanos, creo que en la iglesia debemos de escuchar mucho más lo que estamos haciendo. ¿Qué actitud estamos tomando con respecto al reino de Dios? Y que Dios nos ayude a perdonar, a arrepentirnos de lo que estamos haciendo. Porque en ocasiones estamos, como dice Cristo, ni entramos en el reino, ni estamos dejando que los demás entren en el reino. Que estamos en la puerta, interfiriendo. Perdón. Pregunta número 5, ya vamos a terminar. ¿Quién revela a Jesús como Señor en esta historia? Y cómo Lucas 7:36 al 50, de qué manera la verdadera fe y el perdón hacen que la religión hecha por esfuerzos propios sea imposible. ¿Quién revela a Jesús como Señor en la historia, hermanos? ¿El fariseo o la mujer pecadora? Porque el fariseo estuvo ahí cercas. Él fue el que juzgó. Pero ¿quién le dijo al Señor, perdóname? Empezó a llorar. Ella fue la que reveló al Señor Jesucristo como un Señor. El Señor que manda, el que perdona, el que ama. Solo uno fue. Y esa fue la mujer pecadora. ¿De qué manera la verdadera fe y el perdón hacen que la religión hecha por esfuerzos propios sea imposible? La verdadera fe, la verdadera religión, hermanos, se establece a través del arrepentimiento genuino. Si no nos hemos arrepentido genuinamente, no hay verdadera religión. Conclusión. Vamos a ponernos de pie. Dice la conclusión, hermano, disculpe por falta de tos. Lewis expresó el amor de Dios por la humanidad pecaminosa de esta manera. Él nos aceptará a pesar de que hemos demostrado que preferimos todo lo demás antes que Él. Y venimos a Él solo porque no hay nada mejor que podamos tener. Persistentemente evadimos su señorío con ritualismos y espiritualismos de nuestro propio. Todavía aún así nos ama y nos pide que nos arrepintamos y recibamos su amor. Al hacerlo somos transformados. Amén. Amén. Qué grande amor tiene Cristo para nosotros, hermanos. Amén. Que todavía ponemos en primer lugar muchas otras cosas, pero nos arrepentimos y Él nos abre sus brazos. Amén.